lunes tenemos 16 personas y los demás son un poco más bajos, ¿no? De acuerdo a lo que más o menos se ha visto. Y bueno, no sé qué podríamos hacer. Si nos fijamos, aquí está lunes de 8:30, son 15. Cualquier día en la mañana, 2 o 3 de la mañana, bueno, estamos con 6. Eh, a ver, esperaríamos alguna respuesta posterior que posiblemente se pueda dar. Y en caso de que no se pueda, vamos a tener que continuar. Bueno, vamos a la espera de cualquier decisión tome. Vamos a pasar la lista, un momentito. No, no, ya, ahora sí. Okay. Bueno, Carlos, ya llegaste tarde. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, debido a que no hay decisiones todavía, vamos a continuar lo que la otra. ¿Ok? Mientras lo van decidiendo y me van indicando, esperaría hasta el día lunes. Vamos a ver la parte del capítulo 2, que continúa haciendo teoría. Y luego ya va a haber descripción de individuales de cada uno de los puntos. ¿Ok? Capítulo 2 viene de teoría del aire comprimido. Las propiedades del aire comprimido. El aire comprimido es una forma de energía potencial, donde un compresor transforma la energía eléctrica que impulsa su motor en energía neumática. Y esta a su vez se transforma en movimiento por medio de los actuadores neumáticos. Cilindros, pinzas, actuadores de giro, ya dependiendo del medio que se va a realizar. Vamos viendo, existen distintos tipos de medios para poder realizar los cambios, aumentar la presión de nuestro medio, que es el aire en este caso. El lugar lo tomemos del medio ambiente y lo podemos llevar hacia un recipiente, haciendo los cambios, aumentando la presión. ¿Sí? Mediante un medio mecánico, mediante un medio eléctrico hacia un medio mecánico para transformar energía eléctrica en energía mecánica y energía mecánica en otra energía mecánica de actuación. De esta manera. Las propiedades del aire que nosotros tenemos, algunas de las razones que han facilitado la extensa utilización del aire comprimido son las siguientes. Disponibilidad, simplemente con un compresor y aire atmosférico podríamos disponer del aire comprimido. Es una forma sencilla. Almacenamiento, si es necesario, se puede almacenar fácilmente en grandes cantidades, en el interior de depósitos o calderines especiales diseñados para ello. En nuestro caso le llamamos tanques pulmones, que son un medio que directamente nosotros vamos a tener para poder cumplir la demanda de acuerdo al diseño que nosotros vamos a realizar. Generalmente ustedes directamente dentro de una planta hay que realizar los consumos que van a tener dentro de cada uno de las áreas de funcionamiento de cada uno de los actuadores o algún tipo de mecanismo que vamos a tener de acuerdo a eso de cada uno de los equipos. Entonces se hace la distribución mediante distintos tipos de líneas hasta llegar al tanque de almacenaje y al compresor. Generalmente, como ustedes ya saben, han llevado alguna materia para poder realizar el diseño. Primero se realiza y se ve la demanda que se tiene. En el caso de una máquina de generación y transporte, por ejemplo, de un puente grúa,
se hace el análisis de tiempos y cargas. Pero ese análisis de tiempos se hace el diseño del proyecto que se va a tener. En función de ese análisis, debe ser la ingeniería básica. De la misma manera, también nosotros hacemos la ingeniería básica mediante el análisis de toda la estadística que se va a presentar en los distintos equipos que se van a utilizar. De esa manera se realiza la evaluación y se saca directamente la cantidad final y se va realizando cómo se va a ir haciendo la distribución mediante los medios de transporte que podría ser mediante cañerías o mangueras. Simplicidad de diseño y control. Los componentes neumáticos son de configuración sencilla y se montan fácilmente, proporcionando sistemas automatizados con un control relativamente sencillo. Generalmente los diseños que se realizan no son solamente para mover las máquinas, sino también para ver algún tipo de accionamiento de algunos equipos. La elección del movimiento se puede elegir entre movimiento lineal o un movimiento de rotación según un angular o un movimiento de amarre con velocidades de funcionamiento fijas y continuamente variable, pudiéndose regular con facilidad dichas velocidades. Nosotros, dependiendo del aire, donde podemos tener un movimiento circular, por ejemplo, nosotros transportamos el aire, hemos dicho, donde los dentistas. Donde los dentistas generalmente se tiene la manguera por solución mediante un sistema que tendríamos como una pinza, en el cual en la parte de la cabeza de donde va la herramienta tenemos ahí una turbina, donde pasa el aire a la gran presión, hace girar y estamos transformando el movimiento lineal que tendríamos del aire en energía mecánica de rotación, por eso tiene altísimas revoluciones. Y eso nos facilita para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Ustedes saben que la velocidad de rotación de cada un tipo de herramientas nos facilita bastante, tanto para desgastes como para ajustes. De la misma manera podemos usar también las instalaciones de herramientas neumáticas. Puede ser martillo, podemos tener también las llaves neumáticas que se pueden presentar. Eso lo vemos muy comúnmente dentro de los diseños que presentamos en una estación donde se hacen los parchados de llantas, ¿no? Antes era solamente con barrote y llave, entonces, y mecánicamente se aflojaba la llanta. Y últimamente en algunas estaciones ya se tiene con pistolas neumáticas, donde se realiza directamente el aflojamiento de las tuercas. Y luego para poder realizar el parchado se utiliza algún tipo de taladro neumático también, que le da altas revoluciones para poder dar la limpieza y hacer el pegado del parche. Entonces se van viendo distintos tipos. Economía. La instalación tiene un costo relativamente bajo debido al costo modesto de los componentes. El mantenimiento es también poco costoso debido a la larga duración, sin apenas averías. Generalmente, las instalaciones nosotros acá realizamos mediante el uso de cañerías galvanizadas. Entonces, de esa forma. Y se va haciendo las distintas redes que se van a presentar. O sea, ahí el diseño es el que ustedes tienen que empezar a desarrollar, cómo va a ir variando los distintos sistemas, la línea principal, las líneas secundarias. Generalmente la línea principal es de mayor diámetro y las secundarias es de menor diámetro, hasta llegar de entre media a un cuarto. Resistencia al entorno. A este sistema no le afecta al ambiente con temperaturas elevadas, polvo, atmósferas corrosivas, en los que otros sistemas fallan. Limpieza del entorno. El aire es limpio y con un adecuado tratamiento de aire. En el escape se puede instalar algunas normas de sala limpia. Claro, ¿no? Entonces,
podemos utilizar directamente para haciendo la limpieza de algunos con unos enfriadores, separadores que vamos a tener, sacándole todas las impurezas, entonces directamente no nos arruinarían nuestro sistema de accionamiento, ¿no? Por ejemplo, motores o directamente algunos adaptadores. Entonces ya son aire limpio. Pero si necesitamos que tenga lubricación, se coloca una unidad de mantenimiento por arrastre, se hace un tipo de neblina y directamente nos sirve también como lubricación a los pistones que vamos a utilizar. El aire se define en el aire como la mezcla de gases que envuelve la esfera terrestre formando la composición que nosotros tenemos tiene 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1.3 de argón, 0.05 de helio, hidrógeno, dióxido de carbono y cantidades variables de aguas y polvo. Griegos, agua, aire, fuego y tierra. Neumática técnica que utiliza el aire comprimido como vehículo para transmitir energía. Propiedades de los gases. Cambio de estado de los gases. El estado de un gas puede definirse por tres magnitudes: presión, volumen y temperatura. La relación de estos tres parámetros se define por las leyes de Gay-Lussac, Boyle-Mariot y Charles. La presión viene a ser fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que nosotros transmitimos a través de una determinada, en este caso, de una determinada cañería o una manguera, directamente vamos a tener. La unidad ISO de presión es el pascal, que es igual a un metro cuadrado. Como se trata de una unidad extremadamente pequeña para evitar trabajos con números excesivamente grandes, se emplea el bar. 1000 pascales es igual a 100 kilopascales. Es igual a un bar. El equivalente de afines es práctico, kilogramos por centímetro cuadrado, o kilopons por centímetro cuadrado. Entonces aquí podemos hacer directamente los distintos cambios. Vamos a ver las presiones que se presentan, ¿no? Vacío, presión atmosférica y presión relativa, ¿no? Vamos a poner arriba directamente la presión atmosférica. ¿Okay? La temperatura. En la mayoría de las presiones de gases se emplean la escala de temperatura Kelvin, siendo su relación con grados centígrados. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Bueno. Propiedades de los gases. Las leyes de los gases perfectos, según la ley de Boyle-Mariot. Si comprimimos el volumen de un gas a temperatura constante y a presión, la presión aumenta. La presión por volumen es constante, ¿no? Entonces también tenemos que la presión en un punto hacia otro punto va a ser presión por volumen, es igual a la presión por volumen 2, 1 y 2. En este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos, en este recipiente 1, la presión 1 por volumen 1, tenemos aplicamos una fuerza, vamos a tener que el volumen varía, la presión aumenta. Aumentamos más fuerza, vamos a tener una presión 3 por volumen, ¿no? Buscando una compresión que estamos dándole hacia el volumen. ¿Sí? Según la ley de Gay-Lussac, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta isobárica a presión constante. El volumen sobre la temperatura es igual al volumen 2 sobre la temperatura. Y esto viene a ser a una constante. Ley de Charles, la presión constante da el volumen ocupado por una masa
dada en un gas es directamente proporcional a su temperatura sólida. Una presión, ¿no? La transformación adiabática, como vemos aquí, en la práctica no se produce esos cambios lentos, sino un cambio adiabático. A volumen constante, la presión absoluta es una masa de gas. Determina que es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La presión 1 la temperatura 1 es igual a la presión entre el temperatura. Esto viene a ser a una constante. Cuando más se comprime un gas, más aumenta su temperatura. O sea, la temperatura la presión es proporcional a la temperatura. Cuando nosotros vamos comprimiendo, va acumulando energía, ¿sí? Entonces, es proporcional a la temperatura. Pero muchas veces cuando nosotros agarramos y abrimos el aire directamente por ejemplo, la garrafa, ¿no? Una garrafa que es gas, la única diferencia no es aire, pero el comportamiento vamos a ver que es similar. Cuando nosotros hacemos funcionar un horno, abrimos la garrafa del gas, empieza a salir y empieza a haber una depresión. Entonces empieza a variar la presión y nosotros tocamos la garrafa, entonces vamos a ver que enfría y vamos a ver que toda la parte, como la humedad es bastante grande aquí, vemos empieza a gotear, ¿no? La ecuación general de los gases perfectos. La relación anterior se combina para proporcionar la ecuación general de los gases perfectos. Presión por volumen sobre el tiempo sobre la temperatura es igual a presión 2 volumen sobre el tiempo. Eso debe ser una constante. Debido a la interrelación entre volumen, presión y temperatura, es necesario referir a los datos del volumen de aire a una unidad estandarizada. El metro cúbico estándar es la cantidad de 1.293 kilogramos de masa de aire a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de 760 milímetros de mercurio, que viene a 101.325 pascal. La unidad básica para el gasto volumétrico, que es Q, el caudal, es el metro cúbico, formado por segundo. Prácticamente se usa litros por minuto, litros por minuto, donde el caudal va a ser el volumen sobre el tiempo, ¿no? Y esto debe ser el volumen o la velocidad por el aire, ¿no? Si hacemos dependiendo de la unidad, vamos a ver, sacamos, ¿dónde está? Volumen, unidad de longitud al cubo, ¿no? Entre el tiempo. ¿Sí? Esto va a ser igual a longitud sobre el tiempo por longitud al cuadrado, ¿no? Esto es la velocidad, y este es el área. Entonces, es velocidad por el área, ¿no? De esa forma. Donde la ecuación de continuidad, vamos a ver, el caudal es el área por el volumen, ¿no? Sabemos que el caudal que ingresa va a ser igual al caudal que sale. Caudal es el caudal 1, es igual al caudal 2. Caudal 1 es el área por la velocidad 1. Entonces, aquí tenemos el caudal 1. Y aquí vamos a tener el caudal 2, que es la velocidad por la sección 2. ¿No? Haciendo la ecuación de continuidad, estamos viendo que caudal 1 es igual a caudal 2. El área por 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad. Entonces tenemos la ecuación de continuidad. Entonces aquí vamos a ver que va a variar la velocidad, ¿no? Porque aquí varía el área, bueno, la velocidad va a ser menor y aquí va a ser mayor la velocidad que tener, pero el área también varía.
de donde obtenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? La presión 1 entre la densidad es igual a la gravedad por la altura 1 que vamos a tener, por la variación de altura que vamos a tener, la velocidad 1 entre 2 al cuadrado, ¿no? Velocidad 1 al cuadrado entre 2, que es igual a la presión 2 por la densidad. Tenemos que la densidad, si es el mismo líquido, si es aire o tenemos algún agua aquí, vamos a tener la misma densidad. Vamos a ver que es más la gravedad por la altura, la diferencia de altura que vamos a tener en este punto, más la velocidad al cuadrado 2 entre 2, ¿no? ¿De acuerdo? Al área que se pisa. La ecuación de Bernoulli, donde la variación de presiones, este delta P que nosotros tenemos después de esta variación, es 1 sobre 2 por la densidad y la variación de velocidad. Velocidad 1 menos velocidad 2, esto cada uno al cuadrado. De esa manera, obtenemos por la ecuación de Bernoulli el flujo que nosotros vamos a hacer. Es el cociente entre el contenido real del agua y del punto de condensación. Se indica en tanto por ciento. Cuando el aire se comprime, su capacidad para contener humedad en forma de vapor es solo la de su volumen reducido. Por lo tanto, a menos que la temperatura suba sustancialmente, el agua será expulsada mediante condensación. Nosotros hacemos, por ejemplo, aquí tenemos distintos cubos aquí de 1 metro cúbico. Si cogemos 4 metros cúbicos de aire atmosférico a 25 grados centígrados, la humedad relativa del 70%. Cada uno, según la tabla anterior, se tiene 23.76 por 0.70, que va a ser, vamos a tener 16.632 gramos de agua. ¿No? De esa manera. Si un compresor los comprime hasta tener un solo metro cúbico, los 4 volvemos a 1, tendremos que 4 por 16.362, tenemos 65.448 gramos de agua. Entonces, la condensación que vamos a tener. Por tanto, tendremos aire saturado al 100%, a 3 bares. Y 65.448 menos 23.76, tenemos 41.688 gramos de agua condensada, ¿no? Eso vendría a ser lo que nosotros tendríamos directamente. 3.5 metros cúbicos de aire atmosférico a 20 grados centígrados, un 65% de humedad relativa, se comprime en un calderín de 400 litros. ¿Qué cantidad de agua condensada se condensará si la temperatura dentro es de 35 grados centígrados? ¿Cuál es su presión? Entonces tenemos 3.5 por 17.69, vamos a tener 61.92 gramos de agua. Al 65% de humedad relativa, el aire tendrá 61.92 por 0.65, tenemos 40.25 gramos de agua. A 35 grados centígrados podrá retener como máximo 41.3, estamos por 0.4 metros cúbicos, tenemos 16.73 gramos de agua, ¿no? Por tanto, se condensará. Tenemos 40.25, que viene a ser la cantidad de aire que nosotros tenemos en total aproximadamente, menos los 16.73 que tenemos de esa parte, tenemos 23.52 gramos de agua. Entonces, estamos viendo la cantidad de condensación que vamos a tener directamente al realizar la compresión. ¿No?
Esos 3.25 metros cúbicos de aire atmosféricos a 20 grados centígrados y 65% de humedad relativa. Ese calderín que estamos indicando, ¿cuál vendría su presión? Presión por B1, que es al inicial, la presión por B2, que es el final, ¿no? La presión 1, la presión atmosférica es 1 por 3.5, que es el volumen que vamos a tener, y la presión 2 es la presión final que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a 0.4 metros cúbicos. Entonces, hacemos el despegue correspondiente, la presión 2 es 8.75 atmósferas. La presión manométrica, la presión que estamos indicando en el manómetro, de acuerdo a lo que hemos comprimido, 7.75 atmósferas. Luego el punto de rocío, PR, determina una temperatura T a la cual el aire llega al punto de saturación. Esto es, el aire se convierte en aire saturado. Bueno, vamos a ver la relación presión-caudal. La relación más importante que existe para los componentes neumáticos es la existente entre presión y caudal. Nosotros generalmente vamos a ver a qué presión vamos a utilizar y qué caudal se va a tener directamente para poder accionar un cilindro, un cilindro. Para poder vencer el empuje que nosotros vamos a dar, necesitamos la presión. Y cuando nosotros veamos de qué manera se va a desplazar, nos va a dar la velocidad, que debe ser el caudal para poder desplazar ese. ¿No? La relación más importante que existe para los componentes neumáticos es la existente entre presión y caudal. Si no existe circulación de aire, significa que la presión de todos los puntos del sistema será la misma. Constante, ¿no? Si se produce circulación de aire, significa que habrá un punto inicial con mayor presión que el punto final. Esa diferencia de presión depende de tres factores: de la presión inicial, del caudal de aire que circula, de la resistencia del flujo entre dos factores. Puede ser dependiendo de la rugosidad o alguna interferencia que puede existir entre los accesorios o directamente el accionamiento que se presenta en el uso que pueda tener. Dicha relación se plasma en la siguiente ley, similar a la ley de Ohm de electricidad, donde la diferencia de potencial por la intensidad igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, la caída de presión debe ser al caudal por el área de efecto, dependiendo del uso que nosotros vamos a tener en cada uno de los accesorios. Pero en vez de manejar el concepto de resistencia a la circulación del fluido, se maneja el de facilidad a la que circula. Es decir, el área del orificio equivale a S o el CB o al cable, ¿no? Entonces, vamos a ver las constantes que se van a presentar. Aquí vemos presión caudal, ¿no? En las distintas curvas que nos presentan, ¿no? Distintos caudales vamos a tener distintas presiones. Por ejemplo, en este caso, 20 litros por minuto, vamos a tener una presión de 1 bar. Y así sucesivamente, que vamos a ir teniendo las variaciones entre el caudal y la presión que nosotros vamos a tener. El volumen estándar es necesario referir los datos de volumen de aire a una unidad estandarizada por metro cúbico, que es 1.283 kilogramos de aire a 0 grados centígrados, 760 milímetros de mercurio, o sea, 101.325 pascales. Eso es lo que nosotros tenemos directamente
en el metro cúbico que nosotros tenemos. Si agarramos un metro cúbico, el peso viene a ser 1.29 kilogramos de aire a una temperatura baja y a una presión, que es la presión de la atmósfera. Gasto volumétrico caudal. El gasto volumétrico Q es la cantidad del volumen que atraviesa en una determinada superficie en la unidad de tiempo, que suele medir en metro cúbico por la velocidad, o en, bueno, vendría a ser metro cúbico por la velocidad. El gasto va a ser igual al caudal, este es igual a la velocidad por el área. Velocidad va a ser en metro por segundo y el área en metros. Entonces, eso es el gasto que nosotros vamos a tener o el consumo que se va a tener. Bueno, eso sería todo lo que nosotros, más o menos, lo que se va a utilizar en algunos casos sobre que podrán tener algún tipo de condensación, la presión que se va a utilizar, los gastos que se va a utilizar para poder realizar y elegir algún tipo de compresor. En función de eso, se va a ver qué pulmón se va a necesitar y cuál va a ser la potencia de un compresor que se va a instalar dentro de ese sistema. Porque no podemos poner un compresor pequeño para un gran consumo, ¿no? No va un pulmón grande y el consumo es pequeño. Entonces se va a ir diseñando en función del consumo que se va a tener. ¿Cuántos metros cúbicos de aire se va a utilizar? Entonces, en función de eso, se va a hacer el diseño del pulmón para poder colocar en la línea para que no haya fallas. Siempre realizando, dándole un margen de seguridad, ¿no? O posibles ampliaciones que se pueden presentar. Bueno, vamos a ver esto, un partecita más de algunos equipos, como sobre todo la parte de generación de aire. Este va a ser el capítulo 3, que debe ser compresión y distribución del aire. Compresor, elemento que convierte la energía mecánica de un motor eléctrico o de combustión en energía potencial del aire comprimido. Los principales tipos de compresor: compresores de desplazamiento alternativo, que deben ser de émbolo o de diafragma, y rotativos de paletas y de torno. Entonces, eso viene a ser dos tipos de compresor: compresores alternativos y compresores rotativos. Generalmente, los compresores alternativos, estos de acá, más son de potencia, mayor presión. Y estos son rotativos que son de mayor caudal. Sí tiene presión, pero generalmente llena mucho más rápidamente. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un consumo constante y necesitamos una determinada presión que no sea muy elevada, entonces sí necesitamos colocar uno de paletas de tornillo, porque si no va a llenar rápidamente el pulmón. Pero si nosotros necesitamos que sea mayor la presión y no es mucho caudal, por ejemplo, para levantar más fuerza, entonces necesitamos que sea de émbolo o de diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si depende de dónde vamos a instalar los distintos tipos de compresores, se hace el análisis del uso que se va a tener. Y vamos a levantar altas cargas, entonces va a mover altas cargas. Entonces ahí necesitamos de esa forma que vamos a tener la instalación, ¿no? Los compresores de una etapa.
O sea, que quiere decir que solamente tiene un solo cabezal. El movimiento hacia abajo del émbolo aumenta el volumen creado en una presión más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al accionar debería ser tipo motor, a la inversa, ¿sí? En el motor nosotros metemos el combustible de acuerdo al poder calorífico, da el empuje y generamos torsión, generamos o sea, rotación. Transformamos la energía química, lo transformamos en energía mecánica. En este caso,